Me ocupo mucho de seguir estudiando qué es lo que está pasando en la vida social y política de este país, y algo que me llama mucho la atención es el tema de desarrollo sostenible. ¿Pero qué es la sostenibilidad? Es todo aquello que cumple una función, se mantiene solo, perdura con el tiempo y es amigable con el medio ambiente, y se puede utilizar o se puede usar este término para muchos proyectos dentro de la vida personal, la vida social y la vida política, hasta de la propia ciudad. Necesitamos un desarrollo sostenible en la vida pública de este país. Necesitamos un desarrollo sostenible para todos los ciudadanos de este país y sobre todo para los que vivimos en el sureste de este país, en este estado como es el estado de Chiapas. ¿Cumplimos ese término aquí en Chiapas? ¿Tenemos sostenibilidad aquí en Chiapas? Estamos muy lejos de alcanzar eso en un estado donde tenemos los índices más bajos de educación, de justicia social, de productividad, pero los más altos estándares de corrupción conjuntamente con Quintana Roo y otros estados. El sureste tiene que levantarse para alcanzar esa sostenibilidad que nosotros queremos. Pero lo veamos en el escenario a nivel nacional de este país, con todos estos contrastes que tenemos, con todas estas desigualdades que tenemos al día de hoy, donde el 1% tiene toda la riqueza de este país, donde tenemos más del 40% de pobreza, donde un grupo de clase media estigmatizado hoy en día desde una tribuna nacional por esa lucha de sobrevivencia, pero que genera el 70% de los empleos en este país, genera el 50% del Producto Interno Bruto de este país, genera muchos ingresos por pagos de impuestos, es estigmatizada, esa clase que lucha todos los días. Pero hablo de los contrastes y en esos contrastes, en esta polarización que no debe de existir, para poder comprender que necesitamos esta igualdad, necesitamos alcanzar un desarrollo sostenible. Esta desigualdad que ya no puede seguir, y tenemos que combatirla con la participación ciudadana. No podemos entender hoy un desarrollo sostenible cuando estamos acabando nuestros bosques, estamos acabando con todo nuestro ambiente, tenemos una infraestructura deficiente, perdemos el 50% del agua en todo el país por una mala infraestructura, donde el delito no se persigue, hay total impunidad. Solo el 10% se investiga y el 1% se resuelve en este país. Entonces, todas esas situaciones que estamos viviendo nos orillan todos los días a una desigualdad y no tenemos un crecimiento sostenible. Donde estamos en un estado, como es el de Chiapas, que hemos pasado los últimos sexenios en decrecimiento, no crecemos. Donde aportamos el 1.5% del Producto Interno Bruto, cuando tenemos un estado muy rico para poder aportar más y poder ser mucho más productivo, pero carecemos de muchas cosas más. Nos hemos acostumbrado a vivir del gasto público. Es el estado que más recibe recursos, de los 5 estados que más recibe recursos en este país. Después de la Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León y Jalisco. ¿Cómo es posible que nos aterricen más de 100,000 millones de pesos y nos estemos acostumbrando a vivir de ese gasto público? Tenemos que ser productivos y para eso tenemos que tener mayor participación en la vida pública. Es por ello siempre la convocatoria y mi participación en estos colectivos, en estos escenarios, en estas trincheras, para incidir en el cambio público, para incidir en toda esa transformación que necesita México de fondo. Siempre hay que estar luchando para transformar. Hay que recordar que las minorías han cambiado mucho el país y este mundo. Ya no podemos seguir viviendo y entendiendo o normalizando la situación que vivimos. Es verdaderamente difícil entender lo que pasa también a nivel mundial si entendemos los números. Cuando solo el 1% de la población tiene el 50% de la riqueza, que no está muy lejano a lo que tenemos en México, pero el 12% tiene el 80% de la riqueza de este mundo y el 1.5% de la población
Perdón, el 55% de la población mundial tiene el 1.5% de la riqueza en este mundo. O sea, la brecha es abismal, la desigualdad es abismal. Y si nos centramos en el escenario que vive el estado de Chiapas, no estamos lejanos a ello. Por eso tenemos que incidir y transformar todo el escenario público, político de este estado y de este país. Tenemos que erradicar esa parte, la mentira, la polarización, la demagogia. Tenemos que aterrizar en datos reales, en perfiles políticos que garanticen la continuidad de políticas eficientes en este país. Y es ahí donde yo todo el tiempo estoy comentando que no habrá otra forma de cambiar el rumbo del país si no es con la participación ciudadana, si no es con la participación activa de la gente, de los amigos, porque carecemos de ese auge en participación ciudadana comparado con América Latina. Somos de los países con más baja participación ciudadana, tenemos el más alto índice de apatía en todos los problemas que nos ocupan en este México. Y por eso nos está pasando lo que nos está pasando. Por eso vemos con normalidad muchas cosas de las que está sucediendo. Y como decía Eva, realmente podrá ser molesto que nos topemos con muchos bloqueos en esta ciudad o manifestaciones, pero son manifestaciones auténticas. Son manifestaciones de gente que está cansada. Pero no hay que esperar a que nos llegue el problema. No hay que esperar a que tengamos ese problema para salir a protestar. Creo que estamos en tiempos de salir a participar en las formas que tengamos que participar, en las vías digitales, en la calle con los amigos, en las reuniones, para poder cambiar a este México que, como decía el señor embajador, México es rico, México no es pobre, México tiene un gran potencial, México es un gran exportador, México está dentro de la economía número 16 en este mundo, pero hemos decrecido 7 puntos. Todavía en 1996 o 94, no recuerdo, estábamos en la 90, estábamos en la posición número 9. No es que vayamos perdiendo economía, simplemente hay otros países que van avanzando más rápido que nosotros. Es ahí donde tenemos que trabajar. Tenemos que hacer unos cambios de fondo para entender qué es lo que pasa en este país. En Alemania trabajan la mitad de las horas que trabajamos en México y producen el doble de lo que producimos acá. Hay problemas estructurales, hay problemas de fondo que tenemos que cambiar. Pero incido y reitero todo el tiempo que si no participamos, normalizamos todo lo que hace la clase política, a la que estamos acostumbrados. Y de verdad les digo algo, si nosotros no incidimos, no participamos en política, las políticas que genera este gobierno sí van a incidir en nuestra vida, como está incidiendo ahora. Y es ahí donde tenemos que poner un freno. No me quiero alargar, esto me gusta mucho, esto me apasiona porque verdaderamente tenemos un potencial, pero hay que despertar y tenemos que despertar y lo tenemos que hacer conjuntamente entre ciudadanos. Por eso aquí mi participación activa en este colectivo para invitarlos a que participen, a que se registren, a que manifiesten todas esas necesidades que ven en este país, las inconformidades que tienen, los problemas que ven de fondo para tener una visión de país, para tener una visión de Estado. Ya no me quiero alargar mucho porque sé que van a participar otros amigos, pero quiero terminar con algo que a mí me llamó mucho la atención cuando visité un campo de concentración alemán, de un padre alemán, de Martin Niemöller, espero que así se pronuncie porque el alemán no es lo mío, pero decía, cuando vinieron por los sindicalistas, yo no dije nada porque no era sindicalista. Cuando vinieron por los socialistas, yo no dije nada porque yo no era socialista. Cuando vinieron por los judíos, yo no dije nada porque yo no era judío. Cuando vinieron por mí, ya no había quien hablara por mí. Eso es lo que nos va a pasar si un día no nos unimos, si un día no salimos a protestar en una fiesta en paz,
por los medios que sea, a exigir derechos necesarios para nuestro desarrollo, que es una exigencia y es un derecho humano. La sostenibilidad de nuestras familias y de nuestras personas es una exigencia del Estado, del gobierno, que nos debe garantizar los servicios mínimos requeridos para nuestro desarrollo. Ese desarrollo que todavía no alcanzamos, ese desarrollo que está estancado aquí en México. Así es que valga la pena, de nuevo, reiterarles la invitación a que se sumen a este gran movimiento y luchemos por ese México que todos queremos. Muchas gracias por toda su paciencia y por estar aquí con nosotros. Muchas gracias.